¿Qué tal amigos? Soy Pedro Carriles y estás viendo Tengo tu Respuesta, un programa ideado para crecer no a partir de una mente abierta, sino más bien a partir de una Biblia abierta. Y hoy trataremos un tema muy controversial que presupone una tensión teológica y otros dicen incluso que Jesús hasta se equivocó o falló en la predicción que tocaremos hoy, y de este modo también, lógicamente, daremos respuesta a la pregunta que nos traen. 3 segundos y ya volvemos. Tengo tu respuesta. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, vamos a la pregunta que dice así. Hola, he visto todos sus programas y me parece muy instructivo lo que hace, pero tengo una duda. Jesús dijo en Mateo 16, 28 que algunos de los que estaban allí y en ese momento con él no iban a morir hasta que lo hayan visto venir en su reino. Pero como la historia demuestra, Jesús murió y no ha venido. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Gracias, saludos desde Chile. Amigos, nos alegra muchísimo que esté consumiendo nuestros programas. De verdad, nos alegra mucho. El equipo le da las gracias, incluso hasta por confiarnos su duda. Y además que le parezca instructivo lo que hacemos. Gracias. Bueno, quiero decirle que este pasaje es uno de esos textos que ha levantado más de una polémica, porque pareciera que Jesús predice algo y su profecía finalmente no se cumple, ¿no? Pero vamos al texto allí que se encuentra en Mateo 16, verso 18, donde dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están acá que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Bueno, primero hay una línea de interpretación preterista que dice que Mateo 16, 28 es una prueba irrefutable de que la venida de Cristo ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, ese general romano, destruyó totalmente el templo de Jerusalén. Bueno, para ello Jesús vino ahí. Otros dicen que se refería a los eventos descritos en el día del Pentecostés. Otros alegan que se equivocó cuando predijo tal cosa. Y aquí no voy a entrar, aquí no voy a detenerme en qué argumentos usan ellos para defender sus posiciones, ni nada por el estilo. Ese no es el objetivo de este programa, sino más bien darle respuesta a partir de la Biblia, ¿no? Ahora, solo te invito a que, ya que estamos hablando de Biblia, hablas tu Biblia y leas allí conmigo. Primero, el mismo texto nos da una pista muy saludable y muy clara al respecto. Dice allí en el verso 28 que en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Insisto, no probarán la muerte hasta. Y otras versiones dicen incluso, algunos no morirán hasta ver el reino de Dios. Y esta frase hasta, en la que hago énfasis, evidencia que no puede significar que vivirán hasta la segunda venida de Cristo, porque después de la segunda venida de Cristo, dice la misma Escritura, no habrá más muerte. Y ahora, según Jesús, esta gente iba a estar vivos hasta ver el evento que él predijo. Y luego, bueno, pues morirían, porque dicen, no morirán hasta. O sea, que después sí van a morir. Pero la Biblia dice claramente que después que Cristo venga en las nubes de los cielos, la muerte será absorbida en victoria y nuestros cuerpos serán transformados. O sea, no habrá más muerte después de esa segunda y majestuosa venida de Cristo. Así que el hecho de que no estén vivos todavía es otra muestra que Jesús no se refería a su segunda venida. Ahora, otro dato interesante aquí es que en los evangelios sinópticos esta promesa es hecha inmediatamente antes de la transfiguración. Ahí tenemos Marcos 9, Lucas también habla sobre eso. O sea, los escritores hacen referencia al evento del monte de la transfiguración seguidamente después de estas palabras que Jesús predice. Además, la palabra para reino que se usa aquí puede ser más bien traducida como esplendor real. O sea, no morirán hasta ver
al Hijo del Hombre en su esplendor real. Por eso es más acertado interpretar esta promesa como una referencia a la transfiguración, dado que algunos, como dijo Cristo, algunos de los discípulos, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, serían testigos solo 6 días después de su transfiguración, como muestra Mateo capítulo 17, versículo 1, de modo que Pedro, Jacobo y Juan vieron el principio de su venida, porque lo vieron en un estado de glorificación que era en miniatura una vista anticipada del reino al aparecer Jesús allí en ese estado de gloria. Esto fue muy importante para estos hombres y los marcó de una manera muy significativa, porque era una confirmación, diría yo, portentosa de que verdaderamente Jesús era el Cristo, era el Mesías esperado, era el Hijo del Dios viviente, tal y como lo había declarado Pedro anteriormente. Ahora, los discípulos presenciaron como nadie, como ningún otro, el reino de Dios y también a Cristo en la gloria de su reino antes de ellos morir. Vieron allí, dice el texto, vieron allí a Moisés, vieron a Elías. Entonces, después, Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 16 al 18, nos dice algo muy interesante, nos da otra pista. Dice Pedro allí: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles testimonios de su grandeza. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Eso está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Pedro habla sobre todo esto, sobre este evento, refiriéndose a Él como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto además sirvió de confirmación de que el reino de Dios, tal y como lo había dicho Juan el Bautista y como también lo había dicho el mismo Cristo, estaba allí en tiempo real. El reino de Dios ha llegado a ustedes, dijo Cristo. Por eso hoy nosotros, los cristianos, podemos decir que junto con Pablo somos trasladados del reino de las tinieblas o del reino del diablo al reino de Jesucristo. Ahora, ojo, el día del Pentecostés, sí, el reino de Dios vino con poder, el Espíritu vino con poder sobre los creyentes que comenzaron desde entonces a predicar el Evangelio a todo el mundo, y desde entonces también el reino de Cristo se extiende sobre toda la faz de la tierra, dominando y triunfando para gloria de Dios. Pero Mateo 16, 28 no se refiere a este evento. Jesús no se refiere a este evento. Tal y como dijo Cristo, algunos de los presentes, pues no murieron hasta ver precisamente el reino de Dios. Después de eso, como todos sabemos, pues ellos murieron. Pero también, como la Biblia manifiesta, un día van a levantarse para nunca más morir. En las descripciones daremos muchos textos o algunos textos que nos hablan de ese reino de Cristo que ya estamos viviendo y cómo desde ya lo estamos ya disfrutando, estamos venciendo porque estamos en ese reino. Amigos, hasta aquí hemos visto que Mateo 16, 28 no es una equivocación de Jesús. Tampoco se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y tampoco hace referencia al día del Pentecostés, sino más bien se cumplió en Mateo 17 con la transfiguración del mismo Cristo como una muestra muy pequeña, muy miniatura de su esplendor como rey que es. Como rey que es. Bueno, espero que haya satisfecho tu duda al respecto. Esta es mi opinión a partir de la Biblia. Ahora dime tú lo que piensas ahí en los comentarios. Y por favor no dejes de escribir a los correos que aparecen en pantalla, al número que aparece en pantalla, tu duda, tu pregunta sobre algo que quieres investigar. Un abrazo desde este lado del lente. Dios te bendiga y te abrigue siempre, tu hermano y amigo Pedro Carriles.